Ahí está. Bueno, dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, ahí tiene el nombre para niños, ¿vale? Hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová de Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sen. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Minon, hacia el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él lo mataba. Hasta ahí la lectura bíblica, aunque vamos a hablar de todo el capítulo, incluso vamos a hablar del capítulo anterior, del capítulo 13. Quiero predicar bajo el tema trepando con manos y pies. Dile que está a tu lado, va a predicar sobre trepando con manos y pies. Muy bien, qué obediente soy, me encanta esta iglesia. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra que va a ser predicada, que ella cumple el propósito para el cual tú la envías, que produzca fruto a 100 por uno en el buen terreno del corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, que mi utilidad sea tu púlpito. Gracias, Señor. Amén. Jonatán me despierta el espíritu. Jonatán me toca las fibras más adentro de mí. Jonatán me dice que con Dios se pueden hacer cosas que humanamente hablando son imposibles. Jonatán me dice que cuando uno suma Dios y nosotros, se constituye inmediatamente en mayoría. Jonatán me dice que con Dios todas las cosas son posibles. El contexto tiene que entenderlo. Por años, Israel había dependido de los filisteos para la herrería. Todo el monopolio de la herrería la tenían los filisteos, al punto que no tenían armas en su posesión. Incluso afilar un arado, afilar una herramienta agrícola costaba muchísimo dinero. Todo el capítulo 13 habla acerca de esta realidad. Nadie hacía nada. Saúl mismo era rey, pero no había estado todavía involucrado en un programa de conquista para hacer de los filisteos enemigos vencidos. Pero hay un hombre que tiene una carga, y ayer estuvimos hablando de eso. Hay un hombre que tiene un celo de parte de Dios, y se llama Jonatán. Jonatán ataca la guarnición de los filisteos. En el capítulo 13 dice, versículo 3, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos, y todo Israel oyó lo que se decía. Saúl atacaba a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl y Gilgal. Hasta ese entonces nadie había hecho nada. En el capítulo 13 vemos a un Jonatán que desafía las fuerzas de los filisteos, que no eran poca cosa. Tenían 30.000 carros, tenían 6.000 hombres de a caballo, y tenían hombres como la arena del mar. Sin embargo, para el ejército de Israel se contaba con 600 personas solamente. 600 contra 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo y una multitud como la arena del mar de infantería. Aquello parecía una pelea perdida, pero quién sabe, a veces tenemos la mirada puesta en las cosas que se ven, mientras la Biblia nos llama a poner la mirada en las cosas que no se ven. Cuando Giesi estaba tembloroso por los ejércitos asirios rodeando a Eliseo, Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos para que vea. Y entonces Giesi vio que más era lo que estaban con ellos que lo que estaban con los asirios. De eso se trata, más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se cansó Jonatán de los filisteos. Se cansó de ser esclavo, se cansó de ser vejado
por estas tribus impías incircuncisas. Créeme, hermano, que si vamos a conquistar España, créeme, hermano, que si vamos a tocar esta tierra con el Evangelio, créeme, hermano, que si queremos plantar iglesias tenemos que cansarnos de los filisteos. Y entiéndase, tenemos que cansarnos del pecado, tenemos que cansarnos, hermano, de lo que está imperando en esta nación. Tenemos que cansarnos del conformismo, tenemos que cansarnos de todas aquellas cosas que nos retienen. Yo le llamo el síndrome de los Rubenitas y Gaditas. Cuando fueron a conquistar las tierras, Josué, al frente capitaneando la nación, la parte del lado acá del Jordán se lo quedaron los Rubenitas y Gaditas. Y cuando fueron a cruzar el Jordán, que los sacerdotes pusieron los pies en el agua y el agua se abrió, los Rubenitas y Gaditas dijeron: está muy bien, vamos a estar hablando por ustedes, pero nosotros nos quedamos de este lado, que está muy bien para nuestras vacas, hay mucho pasto, hay todas las condiciones, aquí estamos bien. Y Josué les reconvino y dijo: ¿cómo van a hacer tal cosa? No, es que esta es nuestra parte de la heredad, así que ustedes, bueno, aquí no hay enemigos, los enemigos están de Jordán para allá. Hasta pronto. El síndrome de el menor esfuerzo, el síndrome de que lo haga otro, el síndrome de que yo estoy bien, que el otro se busque la vida. Pecado peligroso para la iglesia. No podemos estar tranquilos mientras hay un alma sin Cristo. No podemos estar tranquilos mientras hay un borracho en la calle. No podemos estar tranquilos mientras a las mujeres se les venda como esclavas sexuales. No podemos estar tranquilos mientras haya niños desprotegidos. No podemos estar tranquilos mientras haya un alma entenebrecida por el pecado. La iglesia no puede estar del otro lado del Jordán. Hay que pasar el Jordán y hay que conquistar con los demás hermanos, porque hay una tarea que hacer. No puedo decir: mi iglesia está muy bien, no queremos ni problemas, estamos bien. No, tenemos que ir a buscar problemas. Somos problemáticos. Sí, esa es nuestra naturaleza en el mundo espiritual. Cuando hablan de Pablo y los demás apóstoles, dicen: estos que trastornan el mundo entero han llegado también aquí. Somos trastornadores por naturaleza, cambia mundo. Somos problemáticos. Dile que yo soy un problemático. ¿Y tú? Somos problemáticos. ¿Y tú? Jesús dijo: yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Jesús dijo que aquel que predica y que vive el Evangelio sufrirá persecución. Esa es nuestra naturaleza. Llegamos y somos problemáticos porque confrontamos el pecado, confrontamos la maldad, confrontamos la oscuridad. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Así que llegamos para cambiar la historia. Somos la iglesia, somos cambiamundos por naturaleza. Por eso vamos a trepar con manos y pies, pero vamos a conseguir aquello que Dios nos ha dicho. Vamos a luchar, porque tenemos una identidad de pelea, tenemos una identidad de luchadores. Somos soldados. Somos el ejército de Dios, capitaneados por Jesucristo, que nunca perdió una batalla, así que lo tenemos todo bien. En el capítulo 14 leíamos que mientras se está formando todo el contraataque de los filisteos, porque al atacar a los filisteos no se quedan de brazos cruzados, dice: vamos a por los israelitas. Así que cuando está Saúl toca sonido de trompeta para que se reúna el ejército, solamente 600 personas acuden, otros se esconden, otros tienen miedo. Ya vamos a ver un poco esto. Lo cierto es que lo que está pasando es lo siguiente: cuando el ejército de los filisteos se reúne para venir contra Israel, vemos a un Saúl que está sentado debajo de un granado. Bueno, espera, Saúl, estás haciendo todo este ruido, pero al final no vas a hacer nada. Mucho ruido y pocas nueces. Te vas a quedar debajo de un granado sin actuar, esperando a que el filisteo dé el primer golpe, esperando a ver qué va a hacer el enemigo. Cuando yo veo la naturaleza del pueblo de Dios, no veo una naturaleza defensiva, veo una naturaleza ofensiva. Cuando leo las palabras de Cristo, dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, por tanto es la iglesia que está marchando, no la iglesia que está a la defensiva. No estamos a la defensiva, no estamos esperando a que el enemigo dé el primer golpe y nosotros reaccionar. Nosotros somos los que damos el primer golpe, nosotros somos los que avanzamos, nosotros somos los que vamos hacia adelante. Jesús envió a los 70 y le dijo que echaran fuera demonios, que limpiaran leprosos, que hicieran milagros. Cuando regresan los 70 y cuentan los testimonios, Jesús dice que se regocijó en el Espíritu. En el griego original dice que dio saltos de alegría. ¡Oh! Y dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa es la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Va a la ofensiva, predicando y haciendo que Satanás caiga del cielo como un rayo. Él opera, él es el príncipe de la potestad del aire. Él opera en los aires, él se mueve estratégicamente en los aires, pero cuando la iglesia pujante predica el Evangelio y hace la obra de Dios, Satanás recibe un estremecimiento poderoso, porque la iglesia tiene las armas de su milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Me encanta el espíritu de Jonatán, quiero impregnarme del espíritu de Jonatán, quiero andar con gente como Jonatán, quiero caminar con ese tipo de gente que dice: es cierto, son 6.000 hombres de a caballo, 30.000 carros, hombres como la arena del mar. ¿Y qué?
¿Y qué? Dios puede salvar con muchos o con pocos. Fue la frase de Jonatán. Dios puede salvar con muchos o con pocos. Solo necesita tu decisión, tu férrea determinación, tu convicción de que Él lo va a hacer. Jonatán, me enardece el espíritu. No quiero ser de los que esté debajo del granado. En el patio de mi casa tengo un granado frondoso, es espectacular tomar café debajo del granado, estar a la sombra del granado. Se está muy bien debajo de la sombra del granado, pero déjame decirte algo, debajo del granado no pasa nada. Nada espectacular, nada sobrenatural pasa debajo del granado. Está bien el café, está bien pasar tiempo debajo del granado, no es malo el granado en sí mismo, gracias a Dios por el granado, pero no te quedes debajo del granado, sal a conquistar, porque debajo del granado no pasa nada. Y aprendo de Jonatán de que a veces se trata de trepar con manos y pies para ver la gloria de Dios. No hay nada bueno de parte de Dios que no cueste una batalla. Hay que pelear, hay que guerrear. Y si hay que trepar desfiladeros agudos y peligrosos, lo haremos en el nombre del Señor. Pero yo quiero ver la gloria de Dios. Hermano, yo no me quiero ir de aquí pensando que ya estuvimos unos 3 días de retiro y ahora hasta el año que viene. No. Yo estoy pensando que vamos a salir para afuera con una mentalidad de soldado, con una mentalidad de conquista, con una mentalidad de evangelización, de predicación. Le predico hasta el gato de la casa. Mira, a todo el mundo lo voy a predicar. Voy a hablarle de Dios a la gente. Voy a ser conocido como el aleluya en el barrio. No sé cómo me van a decir, pero yo voy a predicar la palabra. Yo voy a hacer la obra de Dios. Yo voy a creer que he sido llamado para este tiempo con un propósito profético histórico. Yo voy a creer que lo que Dios tiene para mí es tan grande que si me lo dice ahora mismo me da un infarto. Pero uno lo va a decir poquito a poco, pero es tan grande y tan maravilloso que yo quiero verlo todo. Yo no quiero ver el elevamiento en España de la grada, yo quiero estar en el terreno. Ahí se comete errores, es cierto. Se critica mucho a los futbolistas, mira lo que ha hecho, pero ¿a dónde apuntó con ese gol? Bueno, pero está ahí. Como aquel soldado en la Segunda Guerra Mundial que el general le vio, le temblaban los pies mientras disparaba al enemigo. Y le dice, soldado, ¿le tiemblan los pies? Y el soldado dijo, sí, mi general, pero aquí estoy disparando. Estoy temblando pero disparando. A veces no temblarán los pies, a veces me sentiré que no puedo, a veces pensaré que me sobrepasan las situaciones a mi alrededor, pero aquí estoy en el nombre del Señor, puesto los ojos en Jesús, predicando, haciendo la obra de Dios. Los filisteos se juntan, dice 1 Samuel 13:5, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betel. Curiosamente, cuando el pueblo filisteo se junta para venir contra Israel, los israelitas se dividen. Esto no tiene explicación. Dice versículos 6 y 7 del capítulo 13, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. O sea, algunos se fueron incluso con los filisteos. Espere, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que los enemigos están organizados, se han juntado, se han confabulado en contra del pueblo de Dios, sin embargo el pueblo de Dios está dividido. No, yo no siento ir a la guerra, yo me imagino, ¿no? A mí el Señor no me ha revelado que tengo que ir a pelear contra los filisteos, ¿no? Son muy espirituales cuando se trata de poner excusas. ¿Sí? Oye, yo he sido pastor todo, hace 16 años, y mire, hay gente que tiene una creatividad para poner excusas. ¿Sabes? No, yo es que no, el Señor no me ha hablado acerca de predicar el Evangelio. Toda la Biblia está llena acerca de predicar el Evangelio. No, yo es que soy tímido. Oye, lo ve frente al televisor. ¡Gol! ¿Dónde está el tímido? Este hermano que no habla. Yo me emociono con Cristo. Me emociono con Él, con lo que Él es, y tengo que obedecerle sí o sí, a pesar de mí. Hermanos queridos, lamentablemente en la historia tengo que decir lo que pasó. Mientras el enemigo se juntaba para pelear contra los judíos, contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se dividía y unos se escondían. ¿Qué hace un hombre de Dios escondiéndose? ¿Qué hace una mujer de Dios escondiéndose ante la necesidad, ante los desafíos? Nosotros no nos escondemos de los desafíos, nosotros no nos escondemos de las necesidades, nosotros no nos escondemos de aquel que nos necesita, nosotros estamos ahí porque Dios nos ha dado ejemplo para eso. Gente escondiéndose ante la necesidad, gente ocultándose como si ahí pudieran estar seguros. Algunos llegaron hasta juntarse, yéndose a la tierra de los filisteos, yéndose con los filisteos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué falta de visión? ¿Qué falta de comprensión de la realidad espiritual? De que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué falta de comprensión de la revelación del libro de Deuteronomio, donde Dios
le confirma al pueblo de Dios que si están en su voluntad, los enemigos vendrán por un camino y por 7 caminos irán de delante de ellos. Qué falta de comprensión de la promesa de Dios, donde dice que serás cabeza y no cola, que estarás encima y no debajo, de Deuteronomio 27. Esas promesas eran para el pueblo santo, eran para el pueblo de Dios. Teniendo todas esas promesas, están escondiéndose en las cuevas, escondiéndose en las cisternas y algunos pasándose al ejército de los filisteos. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios que se ha olvidado las promesas de Dios? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios que se le ha olvidado aquellas cosas que Dios ha dicho que son sí y amén en Él? Tenemos que recordar esas promesas. El pueblo de Dios no vive por lo que ve, vive de promesas de Dios. Tenemos que asir esas promesas, creer esa promesa y caminar en esas promesas de Dios. Sin embargo, Jonatán nos desafía a todos. Jonatán y su paje de armas. Y dice, vamos allá. Dios quizás nos dé salvación. Estoy pensando, año 1991. En el año 1989 se cae la Unión Soviética, empieza una serie de conflictos bélicos entre las naciones que la conformaban. En el año 1991, Alexander Borisov, presidente de las Sociedades Bíblicas de la ex Unión Soviética, tiene un celo por predicar a los soldados. Así que se cuenta de él que en medio de los conflictos, balas para acá, balas para allá, se subía a los tanques de guerra y le hablaba por la escotilla a los soldados, le decía, acepta a Cristo, conviértete, le tiraba el Nuevo Testamento por la escotilla de los tanques. Eso es pasión, eso es ministerio, eso es llamado. Muchos soldados se convirtieron porque Alexander Borisov, desafiando las balas, desafiando las bombas, las minas en el suelo, se subía a las escotillas de los tanques y les predicaba el Evangelio. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Jairo Cambalán, presidente de la Sociedad Bíblica en Zimbabue, se fue a una cárcel de máxima seguridad. Nadie quería ir ahí, ningún pastor le gustaba, era un sitio de gente muy difícil, de gente muy complicada. Así que Alexander Borisov dice, Jairo Cambalán dice, si nadie quiere ir, yo voy. Y se fue, y empezó a predicar ahí a los reclusos y a repartir Nuevo Testamento. Había uno que especialmente estaba enojado, enfurecido, y Jairo Cambalán, cual pastor cercano, se acerca y le da una palabra de salvación, le dice, acepta al Señor, le predica del amor de Dios. Y este hombre, enojado, furibundo, le dice, no quiero saber nada de Dios, ni quiero saber nada de Cristo, ni me prediques. Jairo Cambalán le dice, mira, al menos te dejo este Nuevo Testamento para que lo leas. Y este hombre dice, no me des el Nuevo Testamento porque me lo voy a fumar. La hoja del Nuevo Testamento es muy apropiada para esas cosas en lugares como este. Así que Jairo Cambalán se sorprende de aquello y le dice, vamos a hacer algo. Si quieres fumarte el Nuevo Testamento, hazlo, pero léete antes cada página. Hombre, no juzgue a Jairo Cambalán por este negocio, pero es lo que se le ocurrió a él. Ciertamente, años después de aquel incidente, Jairo Cambalán asiste a un evento evangelístico donde un efusivo predicador está predicando el Evangelio y mucha gente está conociendo al Señor. Jairo Cambalán, hombre ocupado, llega un poco tarde de la reunión, está ya predicando a aquel joven y de pronto el joven detiene su predicación y le dice, ¿usted es Jairo Cambalán? Y Jairo Cambalán dice, sí, soy yo. Y dice, ¿no se acuerda de mí? Dice, no, realmente no sé quién es usted. Dice, yo soy aquel joven que usted le predicó en la cárcel, le dejó un Nuevo Testamento y le dijo que si quería, antes de fumárselo, que se lo leyera. Déjeme contarle un momento, parar la predicación, pero tengo que contarle lo que pasó. Me leí la genealogía de Mateo capítulo 1 y me lo fumé. Me leí Mateo capítulo 2, la matanza de los niños en Belén, y me lo fumé. Me leí Mateo capítulo 3 y así, el sermón del monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7, y me lo fumé y así sucesivamente hasta el capítulo 24, la gran comisión de Mateo. Bueno, el capítulo 24, la escatología de Mateo, Mateo 25 y así hasta el capítulo 28, la gran comisión, y me lo fumé. Me leí Marcos capítulo 1 y me lo fumé y así sucesivamente los 16 capítulos hasta las promesas de Dios de echar fuera demonios, de hablar en otras lenguas. Luego me leí Lucas capítulo 1 y me lo fumé, y me leí capítulo 2 de Lucas y me lo fumé, y así los 24 capítulos de Lucas y me lo fumé. Luego me leí la cosmología de Juan capítulo 1 y me lo fumé. Me leí el capítulo 2 de Juan, donde Jesús hace un milagro en la boda de Canaán, y me lo fumé. Estaba terminando de leerme el capítulo 3 de Juan para fumármelo cuando leí el versículo 16, pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no me lo fumé, me convertí. Desde ese día estoy predicando el Evangelio, desde ese día hago la obra de Dios, desde ese día estoy anunciando a Cristo. Un hombre que se atrevió a meterse en una prisión de máxima seguridad a predicar el Evangelio. Un hombre que trepó con manos y pies para proclamar a Cristo y vio el resultado de su ministerio. Hermanos, hagamos la obra de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, pero hagamos la obra de Dios. El celo de Dios de Jonatán era asombroso.
El celo de Dios de Jonatán le hizo enfrentar enemigos formidables. Y es que los creyentes que están en el espíritu tienen tratos de Dios muy espectaculares. Cuando Dios le habla, tiene esa sensibilidad de ir hasta los filisteos, no dice nada a su padre. Hay personas que realmente no pueden entender los procesos de Dios y los tratos de Dios. Pero aunque no tenía el apoyo de los cercanos a él, aunque no tenía la comprensión de incluso del ejército, él sabía que si Dios estaba en el asunto le prosperaría. El camino hacia la victoria no era nada fácil. Había que trepar un desfiladero, si usted ve más adelante, dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Bozos y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mismas y el otro al sur hacia Gaba. Tenía que poner todo su empeño y su determinación, porque dice la Escritura: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. A los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él lo mataba. No es fácil, nadie dijo que era fácil. El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y solo los valientes lo arrebatan. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para osados, para valientes. La vida cristiana es para gente que ya ha entregado su vida previamente al Señor. Dice la Biblia que el grano de trigo no puede dar fruto si no muere primero. Necesitas morir, necesitas dejar todo a un lado, tener en importancia lo que te importa hasta el día de hoy, en nada, para que entonces tú puedas ser un instrumento útil al Señor. Se tratará muchas veces de trepar con manos y pies, se tratará muchas veces de poner toda tu energía y todo tu esfuerzo. Pero ¿sabes qué? Un día todo esto tendrá un fruto. Un día el Señor mismo te recibirá cuando llegues a la patria celestial y te dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese día habrá valido la pena las penurias. Ese día habrá valido la pena no negociar tu integridad. Ese día habrá valido la pena mantener tu testimonio. Ese día habrá valido la pena haber pasado las muchas tribulaciones que pasaste con tal de heredar el reino de los cielos. Ese día, ante la multitud de millares de ángeles que regocijan por tu llegada a la patria celestial, ese día nos estracharemos las manos, ese día nos daremos abrazos, ese día nos daremos palmadas de elogio y de reconocimiento y diremos: gloria a Dios, lo logramos, estamos aquí, valió la pena cada ejercicio de nuestro ministerio, cada sufrimiento, cada golpe que nos dieron. Es muy difícil servir al Señor en muchos casos, pero no hay nada más glorioso que hacerlo. No hay nada más hermoso que servir al Señor. Como pastor, yo he tenido ovejas y abejas, y a veces las ovejas, incluso las buenas ovejas, muerden. Y no es fácil, el ministerio no es fácil en muchos aspectos, pero por otra parte tiene gratificaciones, hermano, que no nos da ninguna otra cosa. El sentir que eres útil a otros, el sentir de que puedes conducir a otros a servir al Señor, el sentir de que puedes formar a Cristo en otros. ¡Wow! Nada se compara con esa experiencia tan bendecida. Necesitamos entender que si no tenemos un celo por Dios, no vamos a poder hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Me gusta de Jonatán su celo, me gusta de Jonatán su pasión. Sale para allá, a ver qué pasa. Dios lo va. Hay promesas en el libro de Deuteronomio para victoria. Hay promesas donde Dios dice que nos va a defender. Hay promesas donde dice que uno hará huir a 1000 y 2 a 10.000. Así que Jonatán sacó la cuenta: tú 1000, yo 10.000 o viceversa. Pero hay promesas. Dice: si Jehová la roca te lo entrega, puede ocurrir eso. Uno hará huir a 1000 y 2 a 10.000. O sea que la matemática de Dios funciona diferente a la matemática del mundo. Y yo creo que Jonatán tenía en mente todos estos versículos bíblicos, todas estas palabras que Dios había dado en algún momento. Así que se junta con su paje de armas y se va al campamento de los filisteos. Y me gusta de Jonatán de que al final él no va solo. Él entiende que el ministerio, el servicio, es mejor acompañado. Hay algunos solitarios por ahí, ¿sabes? Se creen que es Rambo o algo así, no sé. Llevan solo por la vida, peleando ahí, disparando para acá y para allá. Pancho Villa, no sé qué piensan. Pero, ¿sabes qué? El que está solo muchas veces, cuando tiene que enfrentar al enemigo, va a tener dificultades. Qué bueno es tener un paje de armas, qué bueno es poder ser el paje de armas de otros también. Hermano Paco, yo quiero ser tu paje de armas. Quiero ir contigo a donde sea. Quiero ir trepando con manos y pies por Málaga, por Antequera, por donde el Señor nos quiera llevar. Y si puedes echar mano de mí, aquí estoy, hermano. Quiero ir con... Ahí, el que tú mates, yo lo remato atrás. En el nombre. Quiero servirte, hermano. Quiero servirte, hermana. Quiero ser de bendición a tu vida. No quiero protagonismo. No quiero ser tu paje de armas. Todo el mundo quiere ser Jonatán. ¿Qué pasa con el paje de armas?
Yo quiero ser el paje de armas, yo quiero ser ese que pueda poner el escudo, yo quiero ser ese que te defienda, que te ayude, yo quiero ser ese que esté delante en la marcha contigo. Hermanos, seamos gente que acompaña a otros ministerios, no busque protagonismo, no busque reconocimiento, no busque aplauso, busca la gloria que es de Dios. Camina en el ministerio honrando a otros, camina en el ministerio diciendo, si tú vas yo voy contigo, te apoyo, oro por ti. No busquemos ser los primeros, no, ese lugar está ocupado ya. Busquemos ser gente útiles para Dios. Jonatán entendió que debía tirar para adelante con ayuda. No hay nada como estar solo en el ministerio. Eso es muy triste, eso es muy duro. Necesitamos gente que esté a nuestro alrededor. Rodearnos de gente de bendición, rodearnos de gente de fe, de gente que diga, yo voy contigo. Ayer el hermano compartía por la noche y me bendecía tanto. Wow, Dios ha dado tantos ministerios a la iglesia. Dios ha dado tantos dones a la iglesia. Wow, qué bendición. Podemos echar mano unos de otros y podemos decir, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Yo quiero tirar para adelante contigo. Mira, el enemigo está reunido. El enemigo está confabulado en contra nuestra. No podemos dividirnos, no podemos dar lugar a que una tontería nos separe, a que cualquier tontería, un WhatsApp que yo entendí, que dejé de entender, que no me llaman, hermano, que no sabíamos ni siquiera que tenías teléfono. Hermanos, dejemos las tonterías, que el diablo no está jugando a la fe. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Tenemos que cerrar filas y tenemos que ir en el nombre de Jesús en contra de los campamentos filisteos. Vamos a por ellos. No vamos a esperar a que ellos den primero. No vamos a esperar a que ellos lleguen para hacernos daño. Vamos nosotros a tomar la iniciativa, vamos a actuar en el nombre de Jesús. Ustedes conocen la historia, seguramente. Se lanza Jonatán y Dios le da una gran victoria, al punto que sobrecoge a todo al campamento filisteo un gran temor. Dios se mete en el asunto de tal manera que viene un terremoto. Quiero leérselo. Primero Samuel 14, 13 y al 15 dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y pies tras él su paja de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paja de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paja de armas como de 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y dice, y hubo pánico en el campamento, por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. ¡Wow! Cuando tú actúas en fe, cuando tú te tomas a Dios en serio, cuando tú realmente crees que las promesas que Él te ha dado a través de su palabra son sí y amén, y te mueves en esa dinámica de conquista, en esa dinámica de osadía, en esa dinámica de valentía, entonces Dios dice, bien, exactamente así te quería, y Dios hace milagros, y Dios hace temblar la tierra si tiene que hacerlo, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y esas promesas son sí y amén. El Señor nos ha dado promesas ciertísimas en su palabra. Tenemos que ser tan osados y valientes como para creerlas y vivirlas. Y Dios va a hacer cosas asombrosas, cosas extraordinarias. ¿Sabe qué pasó a continuación de esto? Que se oyó un ruido. Y en la tierra aún de Israel se oye, ¿qué está pasando? Y dice que unos que habían sido enviados por Saúl dijeron, es Jonatán, que ha ido al campamento de los filisteos. Y ¿sabe qué? Cuando el pueblo escuchó aquello, se animaron. Cuando el pueblo escuchó aquello, dice, wow, Dios ha dado victoria, con 2 hombres ha dado una gran victoria, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Así que se animaron tanto que se unieron a la batalla. Muchas veces hay gente que no se ha lanzado porque no ha visto otro que le ha mostrado cómo hacerlo. Tenemos, hermano, que levantarnos con valentía, tenemos que ser una iglesia referente, tenemos que ser una congregación que inspire a otras congregaciones, tenemos que ser una iglesia que pueda irradiar la luz del Evangelio y la luz de Cristo, y que la gente nos vea y dice, wow, ellos lo están haciendo, nosotros podemos hacerlo también. Tenemos que ser de bendición para España, para toda la región donde vivimos, pero para toda esta nación, incluso hasta lo último de la tierra, que nuestra iglesia sea una congregación de batalla, una congregación de conquista, y que otros puedan sentir inspiración y decir, si lo están haciendo en España, que dicen que es tierra de cementerio de misioneros, si dicen que lo están haciendo y lo están haciendo, entonces nosotros podemos hacerlo también en el nombre del Señor. Y hay gente que se va a inspirar en nuestro ministerio y en nuestro testimonio. ¡Wow! Yo quiero ser de inspiración a otros. Yo quiero decirle a los demás, se puede en el nombre de Jesús. Dice 1 Samuel 14, 45, que el pueblo reconoció que Jonatán actuaba con Dios. Dice, actuaba Jonatán con Dios. Hermano querido, el ministerio, el servicio a Dios, la obra de Dios, no se hace con el mínimo esfuerzo. Hay precios altos que pagar. Pero ¿sabe qué? En el nombre del Señor lo vamos a hacer. Los filisteos que tipifican al pecado, que tipifican los desafíos que tenemos como iglesia por delante, están ahí.
Porque el Dios de este siglo está operando en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Hay una operación de lo demoníaco. Pablo habla de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, de huestes de maldad. Hay un mundo espiritual, hay una cosmología que hay que comprender, hay un mundo espiritual. Estamos en beligerancia contra ese mundo, estamos en guerra franca contra ese mundo. No te quedes esperando a que él dé el primer golpe, porque realmente ya Satanás estaba en operación y él está haciendo su obra. Ahora la iglesia, que sale de la tierra y que es luz de este mundo, tiene que tomar la iniciativa, tiene que salir, tiene que hacer la obra de Dios, tiene que evangelizar, tiene que predicar, tiene que desarrollar cultos vivificantes, tiene que pedir dones espirituales para moverse en lo sobrenatural, tiene que orar por los enfermos, váyase al hospital dando de alta a la gente en el nombre de Jesús, recibe ahora. No sé, creo que tenemos que movernos en una dinámica de lo sobrenatural, de lo poderoso, para ver entonces grandes cosas de parte de Dios. Emprende grandes cosas para Dios y verás grandes cosas de parte de Dios. Atrévete a hacer algo tan grande que a menos que Dios intervenga esté destinado a fracasar. Lancémonos en proyectos de fe. Por dinero, no se preocupe, Dios lo tiene todo. También ofrendemos, ¿no? Como decía un pastor, tenemos una buena noticia y una mala noticia con relación a la remodelación que tenemos que hacer del templo. Dice, la buena noticia es que ya tenemos todo el dinero para hacer la remodelación. Y todo el mundo, gloria a Dios, aleluya, aplaudió. Y dice, la mala noticia es que todavía están en los bolsillos de ustedes y en las cuentas bancarias. Tenéis que darlo a la iglesia. Tenemos que ofrendar, tenemos que ser de bendición. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo, el Señor te lo devolverá, verás. Dios hace milagros financieros. Dios es un Dios de prosperidad y de bendición. ¡Wow! Hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos hoy de aquí? Todavía no se ha acabado el tiempo, hay más durante la mañana, pero yo quiero que pienses en estas cosas. Piensa en que puedes vivir una vida cristiana mediocre, una vida cristiana intrascendente, una vida cristiana sencillamente a lo que va saliendo, o una vida cristiana con enfoque, con propósito, con desafío, esperando vivir la aventura de la fe. Porque ¿qué es la fe sino una aventura? ¿Qué es la fe sino un andar con Dios, que es un Dios dinámico, que se mueve, que nos sorprende? ¿Qué es la fe sino caminar con Dios hacia cosas asombrosas? ¿Qué es la fe? Yo no me conformo con menos que eso. Yo creo que Dios es un Dios activo, que Dios es un Dios poderoso, que no ha pasado el tiempo de los milagros, que no ha pasado el tiempo de los ángeles que se aparecen, que no ha pasado el tiempo de las manifestaciones del Espíritu Santo, que no ha pasado el tiempo. Me resisto a creer que España esto, que España lo otro. España nada, hermano. Dice la Biblia que la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra. España es tierra de bendición. España es tierra de avivamiento también. España es tierra de gloria. Pero va a decir a mí que vengo de un país comunista donde se acabó casi prácticamente con la iglesia, donde habían 89 congregaciones en todo un país, después de haber sido un país con cierto mover evangélico. El comunismo dijo, acabaremos con la iglesia, cerraremos los templos. ¿Y saben lo que pasó? Todo lo contrario. Dios trajo un avivamiento a contracorriente. Dios trajo un avivamiento sin precedentes en la historia de mi país. Se convertía todo el mundo. A veces yo estaba en una reunión de diáconos, con los diáconos hablando, y venía gente a convertirse. ¿Podemos convertirnos? Que estoy en una reunión de diáconos. Sí, pero puedo convertirme. Vale, venga acá y vamos a hacer la oración de fe. En todos los cultos, 12, 15 personas convirtiéndose. Eso Dios lo hizo en un país comunista, en un sistema totalitario que decía no hay Dios, no hay Cristo, que se enseñaba en las escuelas la filosofía marxista de que tú tenías 4 añitos, te estaban enseñando Dios no existe, pero Dios se burla de los pecadores, Dios se burla de los sistemas totalitarios, Dios se burla de aquellos que se rebelan contra Él, y se manifestó a través de una iglesia pequeña, pero que creía en los poderes de Dios, en los milagros de Dios, y se desarrolló un avivamiento en toda la década del 90 que dura hasta el día de hoy, donde miles y miles de personas se han convertido. De 80 iglesias ha pasado a miles de iglesias en todo el país, al punto que se tuvo que poner una regla, pastor, de que no podías hacer una iglesia a menos de 1 kilómetro de la otra. La iglesia que más lejos te queda 500 metros. Avivamiento. Dios lo va a hacer, pero ¿estás dispuesto a subir con manos y pies? ¿Estás dispuesto a trepar en contra de los filisteos? ¿Estás dispuesto a, como usted, decir, mira, yo voy y si perezco, que perezca? Se trata de Dios. Dios lo va a hacer. Dios se va a glorificar. Dios se va a manifestar. Mi parte es actuar en la obediencia a sus promesas. Mi parte es hacer aquello que Dios ha dicho que debo hacer. El resto, lo más difícil además, lo hará Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pero vamos a trepar con manos y pies. Vamos a hacer la obra del ministerio. Vamos a conquistar la tierra. Padre, te damos gracias por estos días tan lindos. Todavía hay más y queremos más. Pero sella esta palabra en el corazón de mis hermanos, Señor. Somos los Jonatán de este tiempo. Somos el pueblo santo. Somos la gente que desafía a filisteos. Somos la gente que desafía ejércitos numerosos. Somos la gente que cree a Dios a pesar de los pesares. Somos la gente que dice sí cuando dicen no otros.
Somos la gente que cree cuando otros dudan. Somos la gente que va, Señor, si es necesario, con un solo hermano, con dos, con tres, pero vamos a hacer la obra de Dios. No vamos a esperar porque los demás se animen. Vamos a empezar nosotros y quizás nuestro servicio impide a otros. Queremos ser de bendición en esta tierra. Señor, España para Cristo. Señor, rogamos por España. Danos España, Señor. Danos esta tierra. Ayúdanos a ser evangelizadores capaces. Ayúdanos a ser evangelizadores con compromiso y pasión. Ayúdanos a hacer la obra del ministerio. Cada cosa, por pequeña que parezca, hacerlo con dedicación, hacerlo con compromiso. Señor, a veces se tratará de trepar con manos y pies esos desfiladeros difíciles. Se tratará a veces de subir montañas escarpadas, pero aunque la montaña sea tan alta como el Michiquín, el Cotopaxi, el Aconcagua, el Everest, el Fujiyama, en el nombre de Jesús lo haremos. Caminaremos en ti, Señor, y lograremos grandes cosas, porque en Dios haremos proezas. Lo dice tu palabra y nosotros, el pueblo santo, lo cree. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga.